¿Cómo estamos? Estamos bendecidos, ¿no? Una de las cosas más bonitas que puedo ver es que todo el mundo se siente contento, todo el mundo se siente happy, como dicen los americanos, y es porque estamos en la presencia del Señor. Todos nosotros sabemos de que el Señor está con todos nosotros. Yo quisiera decir una cosa, ¿no? Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que piensan las demás personas de nosotros. Pero yo lo que quisiera hacer hoy es de que todas las personas que se puedan parar, que se paren, se pongan de pie y vamos a pensar por unos minutos, unos segundos, qué es lo que Dios piensa de nosotros. Empezando ahora. Pensar lo que Dios piensa de uno. Piensa lo que Dios piensa de ti. Ok. Yo creo que ya todo el mundo ya pensó lo que Dios piensa de cada uno. Entonces, la clase que le traigo, ya se pueden sentar ya. Se pueden sentar ya. Ya todos pensamos lo que Dios piensa de nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos mucho acerca de lo que la gente piensa de nosotros, pero no pensamos lo que Dios piensa de nosotros. Es una cosa que quisiera de que todo el mundo se lo ponga en mente. Y usted verá cómo la relación con Dios le va a ser de lo más bonita. La lección que le traigo hoy va a ser en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 12. No hay problema. El versículo 9. Pero antes de eso, yo quisiera leerle un versículo de Salmo 119, versículo 11, que dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bonita palabra está diciendo aquí el salmista, que en mi corazón he guardado tus dichos. Hay otras versiones que dice tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar. ¿Contra quién? Contra Dios. Está hablando aquí acerca de Dios. Todos nosotros no debemos pecar contra Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, escribirla en donde quiera y recordarnos de ella. Vamos a ir a la clase de hoy, que es en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 al 14. Y dice así: y cuánto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo
el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Mira con qué termina aquí el libro y termina este versículo. Una de las cosas, ¿quiénes son aquí? ¿Quiénes están esperando a Dios? ¿Quién? ¿Quién? Todos están esperando a Dios. Bueno, si estamos esperando a Dios, tenemos que vivir. Tenemos que vivir de verdad como si lo estuviéramos esperando. Tenemos que vivir como si lo estuviéramos esperando. Porque Él va a venir y va a juzgarnos a nosotros. Pero déjame no adelantarme. Déjame no adelantarme. El Señor va a venir y va a juzgarnos. El Señor va a venir. Versículo 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Quién fue el que escribió? ¿Quién es el profesor? Salomón fue el que escribió esto. Ustedes saben bien de que Salomón, Dios le dijo a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Y Salomón le pidió, ¿qué le pidió? Sabiduría, sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y muchas cosas más. ¿Y qué ha hecho él? ¿Qué hizo él? Él escribió muchos libros. Él escribió muchos libros, ¿para qué? Para darnos todos nosotros sabiduría. Porque no es que tú seas sabio, sino tú enseñar lo que tú has aprendido con otras personas. Como muchos de todos nosotros que estamos aquí, tenemos que enseñarle a las personas todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Él no se quedó ahí, él enseñó, escribió muchos libros. ¿Y qué hizo? Hizo que lo escuchara. Hizo que lo escuchara y también hizo que las personas que escudriñaran la palabra. Porque muchas veces ese es uno de los problemas de lo más grande que tenemos nosotros. Que nosotros somos conformes con lo que nos dicen. Y no escudriñamos lo que dice la palabra. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado de que dicen de que el Señor viene tal día, te dan hasta el día, la hora, te dan la fecha? ¿Ha venido el Señor? No ha venido el Señor. Entonces el que te está diciendo eso, porque ustedes lo saben bien que lo han dicho muchas personas que están predicando. Esas personas, y dicen el día. Él viene, Él va a venir, pero ni el día, ni la hora. Ok. Ahí voy a llegar yo, por favor. Déjame llegar. Óigame, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? De que ni el mismo Jesucristo no sabe ni el día ni la hora en que va a venir. Entonces, ¿cómo yo voy a decir el día y la hora? Y Jesucristo, que es por quien nosotros estamos aquí, no lo sabe. Entonces, si yo estoy diciendo eso, no me escuchen. No me escuchen más nunca. Eso lo dice la Biblia, que las personas cuando dicen una cosa que va a suceder y eso no sucede, no le haga caso a esa persona, porque esa persona no está hablando por la palabra de Dios, esa persona está hablando por sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? De que debemos escudriñar las Escrituras. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios.
Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Fíjate qué cosa más linda está diciendo aquí, que el predicador halló palabras, como el hermano que hizo la oración, que dijo de que me diera entendimiento, que me diera palabras bonitas, palabras para que la gente me entienda. Entonces, el predicador buscó palabras agradables, pero son agradables que hablan correctamente la verdad. Muchas veces predicamos la palabra de Dios y entonces las endulzamos, las acomodamos a nuestra manera y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque te estás desviando de lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos cierto tiempo de compartir la palabra de Dios y hablamos más de nosotros y hablamos más de otras cosas que de la misma palabra de Dios. Y eso no es bueno. El predicador no era solamente él no era sabio, él compartía la sabiduría de la palabra. Ahora bien, la frase procuró hallar palabras agradables. Eso refleja la preocupación de él con las demás personas que está enseñando. Como dice en el libro de Proverbios 25, él sabía que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Eso lo dice el libro de Proverbios capítulo 25, versículo 11. Dice que la manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué quiere decir? Que si la manzana es de oro, ¿por qué usted le va a poner plata? Si la palabra de Dios dice lo correcto, ¿por qué nosotros queremos cambiarla? Entonces, ¿qué sucede? De que no estamos hablando la palabra de Dios, estamos hablando la palabra de nosotros. Pero como un verdadero hombre de Dios, ¿qué hizo él? Él nunca dejó el estilo que Dios quiere o quería y quiere de que todos nosotros los predicadores y las personas que están enseñando sigan, que es enseñar la palabra de Dios, que es hablar lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como un aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. Vamos a ir al 11. Mira lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones. ¿Dada por quién? Por el pastor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Él mismo lo que está diciendo, que las palabras de él son como aguijones. ¿Qué cosas son los aguijones? ¿No son los que te pinchan? No, y lo que la gente está buscando es que le digan, sí, está bonito, que te vas a tener un carro y que se yo. Eso es lo que estamos buscando. Pero nosotros tenemos que buscarle lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que los hincan. Entonces, esos son los maestros, pero ¿de quién es la palabra?
La palabra es dada por un pastor. ¿Y quién es el pastor? El pastor es Dios, es Cristo. Ese es el pastor. Entonces, mira, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí no está hablando del estudio de la Biblia. Aquí no está hablando del estudio de la Biblia. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. De hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Estas palabras que hemos recibido de Salomón son inspiradas ¿por quién? Por el Señor. Salomón las compara con aguijones y con clavos hincados. Los aguijones eran puntiagudos que se utilizaban ¿para qué? ¿Usted no sabe para qué se utilizaban? Para empujar a los bueyes o para que los pastores guiaran a las ovejas. Como los aguijones, la escritura es inspirada y mueven a las personas. La palabra de Dios punza nuestra conciencia, nos afecta profundamente, nos lleva al arrepentimiento y nos guía a la fe. Le voy a decir una cosa, la palabra de Dios hace dos cosas, te hace dos cosas a todos nosotros. Te pone el corazón duro o te lo pone como una gelatina. Si usted escoge, si le gustó lo que la palabra de Dios dijo y si le entró bien en el corazón se le va a poner como una gelatina. Pero si no, va a estar como el mismo Faraón. El mismo Faraón, muchas veces Dios le dijo muchas cosas y no le hizo caso. Y todos nosotros que hemos estudiado la Biblia sabemos de que hay personas del corazón se lo ha endurecido y Dios mismo lo ha dicho, le voy a endurecer el corazón. Dios mismo lo ha dicho, le voy a endurecer el corazón. ¿Por qué le voy a endurecer el corazón? Porque no quieren comprender, no quieren saber nada acerca de Dios. Entonces, ¿qué sucede? De que te vuelve una piedra. El corazón se te vuelve una piedra. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios y cuando usted le pone atención a la palabra de Dios, ¿qué sucede? El corazón se le pone como una gelatina. A veces los aguijones describen acción. Los clavos indicados simbolizan estabilidad, mantienen cosas juntas y las refuerzan. Usted sabe bien que cuando usted coge una caja o cualquier cosa que usted es carpintero, usted lo usa, lo clava. ¿Se me entiende? Con clavos. La palabra de Dios mantiene nuestra vida fija. Es nuestra fortaleza y nuestra estabilidad. Por supuesto, es el único fundamento sólido en este mundo de inestabilidad y cambio. La palabra del sabio tiene esas cualidades porque son pronunciadas ¿por quién? Por el pastor. Aquí el término de pastor se refiere ¿a quién? A Dios. A través de toda la Biblia, Dios es llamado pastor. Al agregar Salomón en mucho estudio, cuando Salomón habla acerca de mucho estudio, el estudio de fatiga del cuerpo, él no se refiere al estudio de la Biblia. Mientras que la filosofía y los entretenimientos del mundo
llegan a ser fatigosos. La palabra de Dios no. La palabra de Dios no es fatigosa y lo podemos ver en el libro de Salmo, capítulo 1, versículo 2. Mira cómo dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que hay que meditar en la palabra de Dios día y noche. Entonces tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche, todo el tiempo, all the time, como dicen los americanos, all the time. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Pero qué cosa es meditar? Meditar es pensar, es estudiar la palabra, es ponerla en práctica. Y si hacemos eso, vamos a tener una buena relación con Dios y con todos los hermanos y hermanas y primos y tíos. Vamos ahora para el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Ok. Mira qué cosa más linda está diciendo aquí el salmista. El fin de todo discurso oído es este. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas que ustedes han oído, todas las cosas que yo he oído, todas las cosas que estamos escuchando ahorita mismo, ¿qué cosa es? Tenemos que tenerle temor ¿a quién? A Dios. ¿Y qué tenemos que hacer también? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Porque una cosa que le voy a decir, no, a todos nosotros nos gusta que nos hagan caso. Si tu niño no te hace caso, le da un cocotazo, lo meto por aquí, pero no te gusta. Sí, pero nosotros no nos gusta hacerle caso a otras personas. Cuando otra persona nos dice, hazle esto, otro, no lo hacemos. Y si lo hacemos a nuestra manera y de mala gana. Nosotros tenemos que hacer caso, porque a nosotros nos gustan que nos hagan caso. Y principalmente a nuestro Salvador, al Señor que nos tiene a todos nosotros aquí reunidos. Tenemos que hacerle caso a Él, porque muchas de las veces la palabra, cuando usted escuche la palabra escuchar en la Biblia, es de hacer lo que la palabra dice. Porque ¿qué hago yo con saberme la Biblia? Como muchos hermanos que yo conozco, que se saben la Biblia de arriba abajo, te saben hasta los versículos donde están, pero no están practicando lo que están enseñando. Y entonces, ¿qué sucede? De que cuando venimos o hablamos con cualquier otra persona, esa persona no se va a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque dice, no, mira, este hombre está hablando a mí de la palabra y está haciendo otra cosa. Y así son todos. Entonces nos dicen que somos todos así, pero todos no somos así. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El día de juicio. ¿Y cuándo va a ser el día de juicio? No se sabe, ¿no? Cuando venga Dios, creo que no va a serlo, ¿no? Es cuando venga Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o mala. Entonces, cuando venga Dios, Él va a hablar con nosotros.
¿Y usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? Y entonces yo no sé lo que le va a decir, pero él va a hablar con todos nosotros. Él va a hablar con todos nosotros. A veces la palabra de temer se asocia muy de cerca con confiar. La palabra temor quiere decir confiar. Como cuando David escribió en los Salmos, en el Salmo 40, versículo 3, verán estos muchos, temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué quiere decir? Cuando uno teme es que uno tiene confianza. La palabra de temor aquí no es que le tenga miedo, sino es que le tenga confianza a Dios. Todos nosotros debemos tenerle confianza a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros. Porque Dios nos está dando vida. Porque Dios nos tiene a todos nosotros aquí en estos mismos momentos estudiando su palabra. Porque Dios quiere que todos nosotros hablemos acerca de su palabra con las personas que no lo conocen. Nosotros tenemos que tener fe en Dios. En la palabra de Salomón, teme a Dios, estos son conceptos que presentan y que dicen de que hay que tener confianza. Porque todo está en las manos de Dios. Todas las cosas que suceden están en las manos de Dios. Dios es el que lo mueve todo. Dios está en control. Y su amor nos cuida a todos nosotros. El amor que ha tenido Dios conmigo, Dios me ha cuidado a mí bastante. Y entonces, ¿cómo es que yo le puedo pagar a Dios? Trabajando para Él, haciendo las cosas que yo debo hacer. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Porque todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Para qué? No para decir, no, porque Dios es mi papá, sino nosotros tenemos que glorificarlo a Él. Donde hay temor a Dios, también hay deseos de guardar sus mandamientos. Cuando nosotros le tememos a Dios, nosotros guardamos sus mandamientos, hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Donde hay temor a Dios, también hay deseo de guardar sus mandamientos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Sí que quiere decir de que si usted está haciendo algo malo, está aborreciendo a Dios. Mira lo que dice el Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Por el respeto que le tienen a Dios, los creyentes solo quieren hacer lo que le agrada a Él. Cuando nosotros le tememos a Dios, ¿qué nosotros queremos hacer? Todas las cosas que le agradan a Él. Por ejemplo, cuando usted tuvo su primer novio o su primera novia, usted quería saber todo lo que le gustaba. ¿Para qué? Para dárselo, para complacerlo. Entonces tenemos que nosotros complacer a Dios. Tenemos que estar agradecidos de todas las cosas que Él ha hecho por todos nosotros. Muchas veces nosotros hacemos más cosas buenas y bonitas por las personas que por el mismo Dios. Ahora bien, yo le voy a decir 3 cositas que debemos hacer. El temor a Dios. El temor del Señor es una actitud de reverencia y asombro que su pueblo le muestra porque lo ama y respeta. Su poder y su grandeza, la persona que teme al Señor prestará atención a su palabra y la obedecerá. Así que si usted teme a Dios, ¿qué es lo que debes hacer? Prestar atención a su palabra y obedecerla.
Segundo, guarda sus mandamientos. Tienes que guardar sus mandamientos, como le leí en el Salmo 119, capítulo 11, que tienes que guardar en tu corazón todas las cosas, todos sus mandamientos los tienes que guardar. ¿Para qué? Para no pecar. Porque si uno peca, ¿qué sucede? Nos vamos desviando de Dios. A Dios no le gusta el pecado. Dios ama a los pecadores, pero no le gusta el pecado. Y si cometes un pecado, habla con Él, díselo. Y Él te va a perdonar. Pero díselo. No lo guarde para mañana ni lo guarde para pasado, porque entonces después se van acumulando todos. Y te sigue gustando mucho más, y sigue bailando, y sigue con el pecado. Y Dios no tiene relación contigo. Porque Dios ama a los pecadores, pero Dios ama al pecador. Ahora bien, el temor del Señor debe resultar en una vida de obediencia. De lo contrario, es un temor falso. Y tenemos que prepararnos para el juicio final. Tenemos que prepararnos. Pero ¿cómo si nosotros no sabemos? Si nosotros no sabemos cómo vivir aquí, cómo conducirnos aquí, cómo comportarnos aquí, ¿cómo vamos a saber comportarnos en donde todo es bonito, donde todo es amor? Estamos aquí preparándonos, tenemos que prepararnos, sí. Nosotros cometemos pecados, nosotros podemos tener cualquier error, porque nosotros somos así, pero debemos confesárselo a Dios, debemos hablar con Dios y debemos pedirle perdón y hablar con Él. ¿Por qué? Porque todos los pecados ya de nosotros han sido perdonados. ¿Por quién? Por la muerte de Jesucristo. Pero debemos confesarlo, porque si no lo confiesa, a lo mejor viene y te deja porque está lleno de pecado. Porque a Dios no le gusta el pecado. Dios odia el pecado. Dios lo odia, pero ama a los pecadores. Ama a los pecadores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar los pecados. ¿Qué debemos hacer? Tratar la manera de glorificarlo a Él. ¿Y cómo nosotros podemos glorificarlo a Él? Cambiando nuestra actitud, cambiando nuestra manera de pensar. Como mismo el ejercicio que le hice, que pensamos mucho en lo que piensa este y en lo que piensa lo otro, y no pensamos en lo que piensa Dios de nosotros. A la vez que nosotros pensemos eso, usted verá cómo las cosas van a cambiar, cómo las cosas lo van a ayudar a usted a tener una buena relación con Dios. ¿Y cómo usted puede tener una buena relación con Dios? Leyendo su palabra y obedeciéndola. Muchas personas leen la Biblia nada más los domingos. Eso no es bueno. Si tú comes, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque para nosotros la Biblia es la alimentación espiritual. Nosotros tenemos que tener una alimentación. ¿Cuál es la alimentación? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es la palabra mía ni la palabra de nadie. Es la palabra de Dios, la única que puede darte vida eterna. Es la palabra de Dios la única que puede conducirte a tener una buena relación con Él y con todos nosotros. Nosotros debemos hacer lo que muchas personas hicieron en la Biblia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mirando las palabras de Dios. Y una cosa que se me había pasado. Muchas veces, ¿qué hacemos? Le hacemos mucho más caso a los libros
y a lo que dicen otras personas que a la misma palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que tú vas a saber? ¿Cómo es que tú vas a saber más que yo de mí mismo? Tú no puedes saber. Entonces, si la gente te escribe un libro y te pone no, porque Dios dice esto, sí. Entonces muchas personas, cuando van a la Biblia y lo ven diferente, no le hacen caso a lo que dice la Biblia, le siguen haciendo caso a lo que dicen los libros. Y por eso mismo es que el salmista, que Salomón está diciendo de que mucha sabiduría, cuando viene de afuera, eso te trae problemas. Y lo mejor que hay es, no lean libros que hablen acerca de la Biblia. Lee la Biblia. Vaya a donde está la palabra de Dios. Porque la mayoría de las veces, ¿qué sucede? Que no concuerdan las palabras de los hombres con las palabras de Dios. Entonces, yo voy a terminar esta pequeña clase o predicación, como ustedes quieren llamarle, pero quisiera de que pusiéramos en práctica lo que hemos aprendido hoy. Muy buenas tardes y gracias por su atención.